Nos da tal seguridad, la seguridad de que tenemos al Cristo, que es la plenitud que lo llena todo en todo, la supereminente grandeza del poder de Dios que operó y obró para levantar a Jesús entre los muertos. Es el poder que el Señor nos ha dado, como lo prometió en Hechos 1:8. Y hermanos, estamos entonces hoy en la lección número 13, la lección número 13 de Nueva Vida, Nuevo Vivir. Y les quiero compartir que aunque la semana pasada nosotros, ahí ya se puede ver la presentación, Silvia, Sí se puede, sí se ve. ¿sí? Sí, sí se ve. Ok, ok. Entonces, fíjense ustedes que la semana pasada, el mensaje que nosotros vimos en la lección número 12, cuando vemos esta lección número 13, me hace entender la palabra que estamos confirmando, confirmando ese mensaje de la importancia que tiene la palabra. Y nosotros veíamos en Nueva Vida, Nuevo Vivir, en ese mensaje número 12 que vimos nosotros, me voy a permitir leerles un poquito para que nos ubiquemos en el contexto en el contexto de lo que nosotros vimos en esta lección número 12, que hablaba era de la vida continua en la palabra. Y nuestra hermana Silvia se encargó con mucha gentileza de recordarnos la palabra en primera de Pedro 2:2. Hay algo sumamente importante, hermanos, que es el fundamento de nuestra vida cristiana. Luego que nosotros aferramos el pacto de que solo Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, por revelación, por interpretación, por gracia de Dios, nos damos cuenta que es que el verbo es la palabra. Y si nosotros estamos hablando de Cristo como el fundamento de nuestra fe, el fundamento de la iglesia, no podemos seguir hablando con nuestras palabras, sino con la palabra de Dios. Y cuando veíamos la semana pasada, hablábamos de la Biblia como el pan espiritual, como la palabra de Dios, como la certeza de la inspiración del Espíritu Santo en los hombres y mujeres que escribieron los 66 libros de la Biblia. Y hablamos de la estructura de la Biblia y de la razón por qué tenemos que leer la Biblia. Ese resumen, esa estructura, por decirlo de alguna manera, nos llevó desde la creación del universo y del hombre en esta perfección de Dios hasta el final de los tiempos, cuando se dé el juicio del gran trono blanco y la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso me han escuchado en varias oportunidades decirles que así como el pueblo de Israel fue sacado de Egipto. Parece que tenemos un micrófono abierto, hermano Alberto. Como el pueblo de Israel fue sacado de Egipto con un plan y con un propósito de Dios hasta llevarlos a la tierra prometida, que era la tierra de Canaán, para que el Mesías naciera allí. Así el Señor nos dio una palabra y la refrescábamos el domingo en el culto. Juan 14, del 1 al 6. Creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. Y saben a dónde yo voy. Y saben cuál es el camino.
Nosotros ahora, Dios nos ha mostrado cuál es el camino, quién es el camino. El camino es Cristo, la palabra es Cristo. ¿Y qué hacemos nosotros ahora? Comunicar el mensaje de la palabra, no de nuestras palabras, sino atender a las personas y compartir con las personas, ayudar a las personas con la palabra de Dios, que es realmente quien les puede dar la respuesta certera, que los saca de la oscuridad, que alienta su corazón y que afirma sus pasos en el camino para que se enrumben a vivir la vida de fe dentro del camino de salvación. Entonces entendemos, ok, es que el Señor Jesucristo dijo que cuando este evangelio del reino se ha predicado a todo el mundo, entonces vendrá el fin. ¿Y cuál es entonces mi misión de vida? Predicar este evangelio del reino para que cuando el Señor venga por segunda vez a la tierra, encuentre fe en la tierra. Y nosotros entonces, ¿para qué estamos en la tierra si ya el Señor Jesucristo vino, si ya se cumplió la palabra? Porque hay una palabra que no se ha cumplido, la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y nosotros estamos preparando la tierra para ese momento. ¡Qué privilegio! Por eso es que la palabra hoy nos invita en esta lección, persiste en lo que tú has aprendido. Se lo decía el apóstol Pablo como consejo a su discípulo Timoteo. Y escuchaba a mi hermana, la he escuchado en varias oportunidades, a mi hermana María Gabriela decir que ella está orando por su Timoteo. Y sí, sin duda que el Señor te va a dar tu Timoteo cuando tú estés preparada, persistiendo, preparada en lo que has aprendido para que también se lo puedas transmitir a ese Timoteo. Porque el Señor, cuando nosotros estamos listos, preparados, nunca estamos listos por nuestro conocimiento, sino porque llega el horario de Dios. Entonces, en ese momento, Dios nos manda al Timoteo. Y vamos a leer esta porción de la segunda carta de Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer los 3 versículos. Recuerdo que los leímos la semana pasada. Dice la palabra del Señor: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué finalidad? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí es cuando va a llegar el Timoteo. Cuando nosotros estemos preparados en el camino de salvación, nosotros estemos firmes en el camino de salvación y nosotros podamos compartir el camino de salvación a las personas que Dios nos va a traer sin duda alguna. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es el mismo deseo de María Gabriela. ¿Cómo Dios no va a cumplir ese deseo de ella si es el mismo deseo de Dios? Pero el apóstol Pablo le está diciendo a su discípulo que persista, que persevere. Fíjense ustedes que está en la misma línea de la corriente de la palabra del púlpito, que todos los días perseveraban en predicar a Cristo. Todos los días perseveramos en predicar a Cristo porque nosotros sabemos el misterio oculto dentro de las Sagradas Escrituras que nos hace sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y sabemos que la Biblia no es un libro de historias, ni es un libro que lo escribieron hombres para manipular a los hombres, o para condenar a los hombres, o para controlar a los hombres, sino que es el único libro que habla de la absoluta libertad del hombre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Entonces, creemos todo esto
que yo les he hablado en la introducción, lo creemos. Entonces, si lo creemos, persistamos. Y allí también vemos la importancia de sembrar el evangelio en los niños, en los adolescentes, para que ellos puedan persistir en esa firmeza, en esa enseñanza que ellos tienen, en esa enseñanza que le hemos dado. Por eso la palabra dice que la disciplina de los niños tiene que ser como vara de hierro. ¿Y qué es como vara de hierro? No como lo hacían antes en las iglesias, que hablaban de que había que golpear a los niños y ser duro con los niños, sino que una barra de hierro que es sólida, ella no cede. Y nosotros no podemos ceder, darle espacio a Satanás en la vida de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes, de nuestros hijos. Porque apenas nosotros cedamos un poquito en la permisividad que está fuera de la palabra de Dios, ya le estamos dando terreno a Satanás. Y siempre me escuchan diciendo que Satanás no juega a ser diablo. Como él no juega a ser diablo, la, eh, la certeza que nosotros tenemos, la seguridad que nosotros tenemos, el método que nosotros tenemos para persistir dentro de la palabra de Dios es la oración. Es la oración. Dentro de la oración nosotros encontramos respuesta para todo. Y dice que lo veo todo por medio de la oración, dice una alabanza que estamos confesando. Y nosotros hablamos de la oración marcada, de la oración continua y de la oración concentrada. No es el tema de hoy, los tipos de oración que hay. Pero sin embargo les menciono, la oración marcada es lo que nosotros llamamos como las tres concentraciones, que yo en la primera hora del día yo estoy orando, pero luego yo pongo una alarma para recordar en el principio de la tarde volver a orar, vuelvo en mí. Wow, toda esta mañana me estuvo tan ocupada, vuelvo en mí y recuerdo quién soy yo, el yo que Dios creó, el campo que Dios me dio, el talento que Dios me dio, el empleo en el que estoy, a quién yo represento en la tierra. Y ahí oro 2, 3 minutos y vuelvo a tomar la fuerza espiritual y la conciencia espiritual. Y en la noche me concentro nuevamente en esa oración marcada porque marco con mi amado mi encuentro. Y por eso hablamos de las tres concentraciones. Sin embargo, cuando nosotros conectamos todo lo que hacemos, todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, todo lo que sentimos, todo lo que nos molesta, todo lo que nos agrada, todo lo que nos preocupa, todo, absolutamente todo con Dios en oración, hasta nuestros pensamientos se convierten en oración. Y hablamos de la oración, esa es la oración de 24 horas que trae las respuestas de las 25 horas y nos permite disfrutar lo eterno de Dios en nosotros. Y hablamos de la oración concentrada, que es cuando nos concentramos en oración por un título particular, una situación particular y no soltamos la oración hasta que tengamos la guía y la dirección de Dios. No es para torcerle el brazo a Dios, sino es para que nosotros podamos encontrar la respuesta dentro de la circunstancia adversa y la razón de la circunstancia como plataforma para el Evangelio y el evangelismo. Evangelio es la buena noticia en mí que quebranta toda mala noticia. Evangelismo es que dentro de esta circunstancia Dios me va a permitir compartir la palabra, porque esto se hace la misión de mi vida. Entonces, ¿qué trae esto como resultado? Seguridad, certeza, confianza, alegría, fe, esperanza. Y continuamos entonces hablando de la palabra. Le pedía al hermano Alberto que colocara la alabanza de la palabra, de, que se llama Tu Palabra, porque comienza diciendo que yo lo anhelo y que yo anhelo que a través de la palabra Él hable a mi corazón. Porque no es a través de las palabras de los demás, no es a través de mis propias palabras, sino que en la palabra está la respuesta. Y la Biblia es la palabra de Dios. Y entonces la misma Biblia, la misma palabra nos instruye, como decir, nos regaña, nos corrige, nos aconseja.
¿Por qué? Porque la palabra de Dios es el manual que Dios nos dejó a nosotros. Lo escribieron hombres, sí, bajo la inspiración de Dios. Entonces, es el manual de Dios para la vida. ¿Quién nos dio a nosotros esta vida? Dios. Nos las dio con propósito. Y ese propósito lo descubrimos caminando todos los días en la palabra. Miren lo que dice Apocalipsis 1:3. Sabemos que Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Y en Apocalipsis 1, el Señor está hablando de la revelación. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Cuando se escribió Apocalipsis, decía que el tiempo estaba cerca, porque para Dios un día son como 1000 años y 1000 años es como un día. Pero lo que sí sabemos es que está más cerca la venida del Señor Jesucristo, inclusive de cuando se escribió Apocalipsis. Y es que en la palabra tiene, como contiene el consejo de Dios, como es inspiración de Dios, hay allí en la palabra la precisión dada por Dios de los eventos futuros. Pero nosotros no andamos buscando la cábala para saber cuál es el evento futuro, porque el evento futuro más importante es que Cristo viene por segunda vez. Ese es lo más importante. Y al tener esa certeza, entonces nosotros podemos disfrutar todos los días de que tenemos dentro de la palabra la promesa eterna. Dios es eterno, su palabra es eterna, sus promesas se cumplen. ¿Por qué? Porque Dios es verdadero. Y pasarán los cielos y la tierra, pero la palabra de Dios nunca dejará de ser. ¿Por qué pasarán los cielos y la tierra? Porque la palabra nos habla de que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero dice que la Biblia, siendo la promesa eterna, no fue dada. Y lo leíamos la semana pasada en Segunda de Pedro y lo leíamos, fíjense ustedes, la semana antepasada. Por eso es que le doy tantas gracias a Dios, porque si lo hiciera yo, les aseguro que no lo podría hacer así. No lo podría hacer así en esta precisión que Dios nos da a nosotros la corriente de la palabra como iglesia. En la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, lo leímos en el culto, lo leímos la semana pasada en nuestro encuentro de Nueva Vida, Nuevo Vivir, y vamos a leerlo nuevamente hoy. Este versículo 21 que dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Quiénes son esos santos hombres de Dios? Tan iguales como nosotros, porque ellos fueron apartados por Dios. Y nosotros también fuimos apartados por Dios para recibir la herencia eterna de la salvación que es en Cristo Jesús. Y toda la palabra está por encima de todos y de todas las personas, pero también de todo acontecimiento. Veamos lo que dice la primera carta a los Corintios. Esta es la primera carta que le escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. El capítulo 2, versículo 13. Nosotros sabemos que quienes estuvieron en Corinto fueron Aquila y Priscila. Dice el versículo 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Para nosotros esta es una palabra, no digamos que es muy conocida, no me gusta decir que la palabra es muy conocida, sino que es una palabra que para nosotros contiene realmente una promesa trascendental, que es la promesa del Espíritu Santo que Dios nos los concedió. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Sabiendo lo que nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Por eso es que muchas veces la palabra no cuadra con nosotros y este acomodar es nuestra sujeción a Dios,
nuestra mansedumbre delante de Dios, entendiendo que ahora somos seres espirituales y entonces la palabra de Dios está por encima de todo y de todos. ¿Por qué decimos que es superior, la superioridad de la Biblia? Porque no es por sabiduría humana, sino por el Espíritu de Dios, que es el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos. Es el aliento de vida que le fue dado al hombre para que fuera un ser viviente. Es el Espíritu que nos hace ahora nosotros seres vivientes y nos conecta con el Dios Trino. Nos mantiene en comunión con el Dios Trino, teniendo todo en común con el Dios Trino. Por eso esto a nosotros nos hace superiores a cualquier circunstancia o problema. Y esto es muy importante porque cuando nosotros somos arrastrados por el problema, somos arrastrados por la tristeza, somos arrastrados por lo que ocurre en determinado momento y perdemos el centro de Dios, lo perdemos porque le creemos a la realidad, nosotros estamos siendo idólatras, porque estamos poniendo al problema en primer lugar antes que a Dios. Por eso es que cuando hablamos de idolatría es muy extenso, pero idolatría es todo lo que le quita el primer lugar a Dios. Entonces, si el gozo me lo quita a mí un problema, yo puedo estar triste, por supuesto que puedo estar triste. De hecho, si con alguien yo converso lo que me pasa en la semana y muchas veces les comparto situaciones que son muy mías, muy personales, es con ustedes con los que están los viernes. Los domingos generalmente no lo hago, los viernes lo hago. ¿Por qué? Porque, primero porque me nace, yo no quiero tener caretas delante de ustedes ni ser una cáscara. Yo soy un ser humano igual que ustedes. Más bien siempre les digo a ustedes, yo estoy más expuesta que ustedes, porque a mí todos me ven los errores. ¿Por qué? Porque yo soy la cara, yo soy la que doy la cara. Por eso la manera de minimizar los errores es siempre hablar de la palabra, siempre hablar de la palabra. Por eso digo, puedo estar triste, pero ¿qué hago? Siempre vuelvo a la palabra, vuelvo a la palabra, vuelvo a la palabra. Porque cuando vuelvo a la palabra y en la palabra está mi identidad, no tengo sino que, no brotan de mí sino palabras de agradecimiento y de arrepentimiento. Por eso no hablamos de arrepentimiento, pero nosotros tenemos que arrepentirnos. Tenemos tantas oportunidades de aprender la palabra, de conocer al Señor, de servir al Señor, de servirle al Señor y salvar los campos. Y nosotros dejamos todo por lo natural, por la comida, por la bebida, por el dinero. Dejamos por las ocupaciones del día a día. Y eso no nos hace diferentes a los demás. Lo que nos hace diferentes al mundo es que teniendo los mismos o más problemas que el mundo, nosotros decidimos por Cristo. Decidimos seguir el camino de la salvación, que nos salva y nos libra de todo lo demás. Entonces, sin duda alguna, nosotros hemos visto cómo la Biblia tiene cumplimiento en la tierra, pero continuará teniendo cumplimiento en la tierra. Y la Biblia fue escrita. Lo que está escrito ya fue escrito, ya está escrito. A Dios no le faltó nada, absolutamente, perdón, absolutamente nada. Entonces, nadie puede añadir ni quitar a la Biblia. Me decía una hermana la semana pasada que escuchó a una persona que estaba dando el devocional de la mañana, ¿no? En nuestra iglesia, en la iglesia que ella congrega, y que la persona hablaba de que Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Bueno, porque Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Nadie puede añadir ni quitar nada a la Biblia. Y la gente cree que es juego, pero cualquiera que cambie la Biblia, que diga que la Biblia dice algo que no dice, que Dios dice algo que no dice, no es juego, no es juego. Y nosotros debemos ser muy cautelosos con esto, muy cautelosos y muy celosos, no para condenar a los demás, sino para no caer en el engaño de Satanás a través de los demás, que muchos haciéndose entendidos hacen caer a los demás.
Dice la palabra en Deuteronomio 4:2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Porque hay cosas que están en la Biblia, hay mandatos que están en la Biblia, palabra de Dios que está en la Biblia que en determinado momento no cuadra con nosotros y queremos obviarla. Pero la palabra nos advierte de que no quitemos nada de la palabra y no le agreguemos nada a la palabra, porque la palabra es suficiente. Es la luz, es la guía y es la que nos garantiza la fortaleza. La palabra es la fortaleza de nuestras vidas. El Salmo 27 dice que de quién temeré, de quién yo he de temorizarme. Cuando se juntan contra nosotros los malignos, que tiene que ver con los demonios y toda la obra de Satanás junto con los demonios, para destruirnos, siempre ellos van a tropezar y van a caer. ¿Por qué? Porque aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, quiere decir que la palabra no dice que estamos exentos de eso, de que el enemigo se levante y se levante guerra contra nosotros. Estaremos confiados porque tenemos un Dios que es vivo, que está con nosotros. No es lejano a nosotros, está en nosotros y está con nosotros. Entonces, la Biblia es para el cristiano, en la medida que nosotros conozcamos más la palabra, esa arma se hace más y más grande. Esa espada se hace más y más grande, porque esa es la espada que vence el poder de Satanás. En algunas oportunidades yo se los he explicado a ustedes. Les he dicho, si, lo que yo conozco de la palabra, ante cualquier circunstancia y pienso en la circunstancia, es de este tamaño. ¿Ven el tamaño de mi espada? No todos a la vez, por favor. ¿Ven Sí, el tamaño de mi espadita, verdad? Esta es una espada, miren. Entonces, cualquiera que viene contra mí, pues que no, me va a llegar porque esta es muy pequeña. Pero si mi espada es de este tamaño, entonces ya lo voy a tener un poquito más allá. Y si mi espada es de este tamaño, pues lo voy a tener más allá. Quiere decir que en la medida que yo conozca más y más la palabra y aplique la palabra para mi manera de pensar, para lo que está en mi corazón, para mi manera de hablar. Hay personas que no pueden dejar de decir malas palabras. Dicen ellos que no pueden dejar de decir malas palabras. Y no es que no pueden dejar de decir malas palabras, es que la palabra no haya cabida en ellos. Fíjense usted cómo uno dice malas palabras. Es la palabra contraria a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre no deja lo que le causa placer, aunque eso implique pisotear a Cristo. Por eso el hombre, recuerden esto, el hombre no deja lo que le causa placer a menos que su mayor deleite y gozo sea Cristo y sea la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque siempre hay una batalla espiritual en donde nosotros acordamos con Satanás, bueno, te voy a dejar este chancecito, diablo. Yo no voy a dejar de decir malas palabras. Yo no voy a dejar de, porque Dios conoce que yo estoy en el proceso. Y no es que Dios conozca que estás en el proceso, sino que Dios conoce cuál es la intención de nuestro corazón. Y por eso es que en la medida que nuestra espada sea mayor, nosotros dejaremos de poner en Dios condiciones y situaciones que no le corresponden a Dios, sino que nos corresponden a nosotros. Bueno, es que es el designio de Dios. No, 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 no. No me venga a mí con eso. Es que puede ser el designio de Dios que me puso esa mujer en el camino, porque mira, yo no la busqué. Ah, no, tú no la buscaste, pero cuando ella te tocó la puerta, le abriste. Bueno, sí. Ay, ¿tú crees que ese es el designio de Dios? Puede ser. Ah, puede ser. Entonces vamos a hablar de esa persona. Vamos a hablar de las características de esa persona y de lo que esa persona ha traído y representa en tu vida para saber si viene en luz o viene en tinieblas. Sencillito, hermanos. Es muy
pero muy sencillo. Y nosotros hablamos también la semana pasada del contenido de la Biblia resumido. Entonces, ¿cuál es el tema de la Biblia? ¿Por qué existe la Biblia? ¿Para qué Dios nos dejó un manual de vida? Porque Dios advierte, el hombre fue tentado por Satanás, el hombre quedó separado de Dios, el hombre pasó a estar en pecado, muerte, en maldición, con el respaldo del infierno, o sea, su destino es el infierno por causa de estar separado de Dios. Pero Dios dice en Efesios 2 del 1 al 3 que estábamos en esa condición y nos libró. Entonces, si nosotros aferramos lo que dice la palabra y creemos la promesa de Génesis 3:15, dice, es una promesa de que el hombre en pecado será salvo si cree en el Mesías venidero. Por eso es que yo les decía, nosotros estamos ya completos en Cristo, porque nosotros tenemos la evidencia de que así como el Señor Jesucristo fue prometido más de 400 veces en el Antiguo Testamento, ya se cumplió, ya vino a esta tierra. Y hay una promesa para los que aceptan a Jesús como su Salvador, que es el Espíritu Santo de Dios y vivir ahora en una nueva ley. ¿Cuál es la ley? La ley que nos gobierna a nosotros como seres espirituales nos libra de la carne, nos libra de las garras de Satanás. Entonces nosotros, entendiendo ciertas cosas, por eso es que es tan importante la continuidad. La continuidad en la palabra, hoy no entiendo todo, pero a lo que entendí y a lo que recibí, con eso oro y con eso me quedo y a eso me aferro y eso lo repaso y eso lo medito, lo recuerdo, eso lo grabo, eso lo escribo. ¿Por qué? Porque así día a día, y no digo poco a poco, me decía Jaén, no deberíamos decir poco a poco, porque todo lo que Dios nos da todos los días es tan inmensamente maravilloso porque proviene de su trono, que nunca es poco, es mucho. Son milagros que ocurren en nuestras vidas todos los días. Mire, cuando nosotros nos levantamos, vamos a poner que todavía no nos hemos levantado. Cuando nosotros nos movemos en la cama a la medianoche, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, medio nos despertamos. No, la paga la empresa. ¿Por qué? Cuando nosotros, hermano Alberto, por favor, Ya, pastora, puede continuar. gracias. Cuando nosotros nos despertamos a medianoche, así que tenemos media conciencia de estar despiertos y recordamos la palabra, y recordamos al Señor y tenemos una palabra de agradecimiento, una palabra de oración, eso es un milagro. Cuando usted pone la alarma y usted se despierta, usted pone la alarma para la oración de la mañana, de las 6 de la mañana, y usted se despierta y usted se conecta para la oración y usted escucha la oración y usted hace la oración y usted medita en lo que usted está escuchando, eso es un milagro. Eso es una victoria contra Satanás. No tomemos en poco lo que espiritualmente el Señor nos da. No lo tomemos en poco. Pero lo importante es que lo que nosotros hacemos en el Señor, rindamos todo nuestro corazón, el único que tenemos, y que lo hagamos de manera continua, 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 continua. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a traer realmente el resultado. ¿El resultado de qué? De que nosotros de día en día, de instante en instante, el Señor nos está recreando a nosotros, nos está haciendo de nuevo, nos está cambiando, nos está transformando, no nos damos cuenta, porque nosotros queremos ver todas las cosas como de manera carnal. Ya va, pero ¿cuánto es uno más uno? Dos, anótamelo aquí para yo saber que tú me lo debes. No, pero yo sé que te lo doy, no, pero anótamelo. Entonces nosotros ya va, ¿qué me diste hoy, Señor? Anótamelo aquí.
Anótamelo aquí para yo saber que lo tengo, pero seguro que me lo diste. Pero en el Señor no es así. Nosotros no podemos darnos cuenta. ¿Cómo nos damos cuenta? Cuando meditamos, cuando evaluamos nuestro día en la noche. ¿Qué pasó hoy? Ahí nos damos cuenta. Ahí nos damos cuenta. Por eso es que es tan importante tener esos tiempos de meditación. No es solo la oración de la mañana. Es la oración de la mañana, es la oración continua, es el alto del mediodía y es la meditación de la noche. Porque en la meditación de la noche es cuando podemos ver las respuestas. Ahí están las respuestas. Pero no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque no paramos, no nos detenemos, no hacemos un alto para meditar. Y mira lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 11. Dice, y estas cosas, el propósito de la Biblia, veámoslo en el marco de lo que estamos leyendo, porque Juan 20:31 dice, ¿para qué se escribió la Biblia? Para que creamos, o sea, para que podamos creer y creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y, y el propósito de la Biblia es que sepamos que nosotros, como seres espirituales, nos mantenemos pegados a la vida, porque separados de Él nada podemos hacer. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos, nuestro Padre es el labrador. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Para el apóstol Pablo, la venida del Señor era inminente. Ya él decía que era el fin de los siglos. Pero nosotros no sabemos, como lo dijo el Señor Jesucristo, los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Cuál es el auxilio, la seguridad que nosotros tenemos para no caer? La Biblia. Ese es el propósito de la Biblia, que nosotros no caigamos, que nosotros nos mantengamos en Cristo, que nosotros nos mantengamos llenos, guiados por el Espíritu Santo, porque si el Espíritu Santo nos guía en el itinerario que Dios preparó, si nosotros estamos levantando de manera constante la oración, que es la torre de luz que quebranta la oscuridad, si nosotros nos mantenemos en solo Cristo, solo el reino de Dios y solo el poder del Espíritu Santo como nuestra verdad absoluta, entonces no caemos. ¿Por qué? Porque el Todopoderoso no nos deja caer. Dios nunca nos deja caer. Nosotros somos los que nos soltamos, como se soltaron a Adán y Eva. No es que Dios sacó al hombre del huerto del Edén, no. El hombre le dio la espalda a Dios. El hombre determinó, el hombre escogió, el hombre decidió. Y todos los días nosotros decidimos. Entonces, si tenemos el manual de vida, sigamos el manual de vida. Y dice la palabra, ¿cómo entender? Para finalizar, ¿cómo entender la Biblia? Y mire qué maravilloso que la palabra nos da un solo salmo, perdón, un solo versículo del Salmo 119, el cual les recomiendo que lo lean todo. El Salmo 119 es el salmo más largo de la Biblia, más largo de la Biblia, pero es un salmo que contiene una absoluta riqueza de cómo llevar nuestra vida de fe. Y el Salmo 119, ya me fui para el Salmo 1, el Salmo 119:1 dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Y esto nos lleva a Juan 14:6. Yo soy el camino. El único perfecto es Cristo. Y cuando yo me mantengo en Él, entonces mi camino es perfecto porque Él es perfecto. Él me apartó y Él dice, sean santos como yo soy santo.
Porque por eso es que la palabra dice santo, santo, santo. Los tres representan al Dios Trino. Y nosotros somos santos, escogidos por Él y apartados por Él. Y la palabra dice en el Salmo 1, bienaventurados, comienza exactamente igual que el Salmo 119. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El hombre que está en el camino de Dios y se deleita en la palabra de Dios, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que haga, ¿qué hacemos nosotros los hijos de Dios? El evangelismo y las misiones. Eso es lo que nosotros hacemos en obediencia. Vivir dentro de la palabra. Entonces, si lo hacemos conforme a como dice la palabra, no porque nosotros seamos perfectos, siempre les digo lo mismo, o sea, nosotros no somos perfectos. Distamos mucho de ser perfectos. Distamos tanto de ser, tanto distamos nosotros de ser perfectos que nosotros necesitamos persistir en la palabra, porque la palabra es la que nos da fuerza, la que nos da guía, la que nos da dirección, la que nos da fuerza, la que nos acompaña, porque la palabra es Cristo, no hay otro. La palabra es Cristo. Y Cristo es todo, es absoluto, es suficiente, es completo. Persistamos solo en eso, solo en Cristo, solo en el reino de Dios y solo en el poder del Espíritu Santo. Pero para persistir en esto, tenemos que haberlo aprendido y también estar persuadidos. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, gracias, porque nos estás guiando por tu palabra a perseverar, a mantenernos, a tener la continuidad, a estar dentro de ti, Cristo, que eres el camino, que eres la verdad, y a tener la vida abundante que tú nos has regalado, para que tú, siendo la luz, seas transmitido a través de nosotros, seas compartido a través de nosotros, seas tú nuestra razón de vivir para que también otros te puedan conocer como la única razón que el ser humano tiene para vivir. No hay otra razón. No hay otro poder, no hay otra manera, no hay otro camino. Por eso, así como el apóstol Pablo aconsejaba a su discípulo, Señor, tú nos aconsejas hoy a nosotros, que perseveremos en lo que hemos aprendido. Y por eso te pedimos que nos des la fuerza para determinar, aferrar al pacto, aferrar el pacto, creerte a ti, creer en ti, caminar en ti, perseverar en ti, vivir para ti, respirarte a ti y obedecerte, Señor. Porque fuera de ti, nada hay. Apartado de ti, nada podemos hacer. Y si bien es cierto que podemos hacer, todo lo que podemos hacer se convierte en nada para el reino de Dios. Porque no suma para el reino de Dios. Pero nosotros somos los que tú has escogido, Señor. Y por eso te damos gracias. Porque nos has dado el misterio de la palabra. Nos has dado a Cristo y nos has dado a Cristo, que es el misterio de ustedes, Dios Trino. Nos has dado todo. Nos has dado al Espíritu Santo, el mismo poder que te levantó a ti entre los muertos, Cristo. La supereminente gracia, el supereminente poder que obró para que tú te levantaras entre los muertos. Y a ti, Cristo, te fue dada por el Padre toda autoridad, sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo gobernador, sobre todo nombre que se nombra no solamente en esta época, sino también en las épocas venideras. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo invoco tu nombre sobre la cabeza de cada uno de mis hermanos, para que tú les des la fuerza espiritual para perseverar en el camino de la salvación y en el llamado que tú nos has hecho a cada uno de nosotros, en este privilegio que nos has dado para salvar
y para sanar. Oramos con acción de gracias en Cristo Jesús. Amén y amén.